En primer lugar, vamos a invitar al escenario a Mariano Rotondaro, economista y alumni de la Diplomatura de Inteligencia Artificial de la Universidad Austral. Y también vamos a estar invitando a Federico López, abogado y alumno de la Maestría de Inteligencia Artificial de la Universidad Austral. Y también invitamos a Jorgelina Ventura, gerente de ATV, a estar llevando adelante esta charla. Y cuando hablábamos de disruptivo, estamos hablando porque hay economista y abogado. Eso es lo disruptivo. Jorgelina, contanos un poquito por qué decidiste armar esta charla de inteligencia artificial. Ahora, a ver, ¿ya está habilitado el micrófono? A ver si nos dicen. Hola, hola. Ahí está. Aquí estamos. Bueno, ¿cómo les va? Muy buenas tardes a todos. Y ustedes se preguntarán qué significa tener un abogado y un economista en el escenario de las charlas técnicas y de capacitación de jornadas. Están acostumbrados ustedes a estar con ingenieros, obviamente, con técnicos, y eso está muy bien, pero quisimos preparar para este año algo diferente. Les presento entonces a Federico, abogado, y a Mariana. Ellos se arriesgaron y esto es lo que les proponemos nosotros a ustedes, que salgan de su zona de confort y que vuelvan a las universidades. No importa desde qué lugar, no importa desde qué edad, pero estamos en una transición, estamos en un cambio de era y de todo se nos requiere poder gestionar esa transición capacitándonos. La inteligencia artificial es transversal a todas las profesiones. Ellos, si bien pertenecen a las áreas humanísticas, se anotaron hace poco tiempo en la Maestría de Inteligencia Artificial en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral. Ahora Federico nos va a presentar su experiencia y después vamos a tener un momentito para hacerles preguntas, que ustedes también se animen y que justamente podamos conocer qué significa trascender esos temores, quizás de volver a una universidad de ingeniería, siendo un abogado, siendo un economista, siendo un sociólogo, siendo un antropólogo, para que la inteligencia artificial nos llegue y nos potencie. Recordemos que ecosistema digital para potenciar el futuro es lo que inspira esta jornada 2025. Así que nos vamos a dejar inspirar por ellos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Jorgelina. Bueno, la pregunta es, ¿por qué estudiar inteligencia artificial? Pasamos de Filmina. ¿Por qué estudiar inteligencia artificial? Es la pregunta y más que nada la pregunta es muy personal, es ¿por qué un abogado debería estudiar inteligencia artificial? Este es un paper que salió hace escasas semanas, fue en septiembre del 2025, y lo que plantea es que OpenAI sacó un benchmark, que es GPD-Val, que lo que hace es comparar cómo es el trabajo de la inteligencia artificial enfrentado con el trabajo de los expertos de determinadas empresas. Las empresas son las siguientes. Como ven, son empresas de primera línea. Lo que esto representa son el 5% del PBI de Estados Unidos, son todas empresas de Estados Unidos u organizaciones. Verán que hay organizaciones como Departamento de Defensa, de Justicia, etc. Y lo que hicieron es comparar todos estos expertos que trabajan en estas organizaciones frente a la inteligencia artificial. No solo ChatGPT, sino todos los LLMs que andan ahí dando vuelta. Perdón. Infobae recoge este paper y plantea que OpenAI identifica 44 empleos amenazados por la inteligencia artificial, incluidos abogados y desarrolladores. Acá este paper es el que a mí me interesa porque justamente toca la industria mía, ¿no? No pasa. Hay un problema técnico. Pero bueno, básicamente lo que plantea es que Cloud y ChatGPT son los LLMs que están por encima del trabajo del ser humano. Lo que plantea es que en el 46% de las posibilidades de un trabajo, de un entregable, lo que logran hacer es superar
o igualar al ser humano en un 46%. Incluso la nobleza de que tiene OpenAI de decir, mirá, incluso mi modelo es relativamente menor en capacidad que Claude casi iguala o supera en el 50% al ser humano. Estos son los 9 sectores que se ven afectados por la inteligencia artificial. Acá el que me interesa es Professional, Scientific and Technical Service, que ahí están los abogados incluidos. Estos, como yo les decía, estos 9 sectores representan el 5% del PBI de Estados Unidos. Esto es lo que yo les comentaba, Cloud liderando o al menos empatando con el ser humano, seguido por ChatGPT, 5 en este caso. Esta es la evolución de ChatGPT relacionada con el ser humano. Vemos la evolución de que va desde el 2024 al 2025 con GPT-5 High. Acá seguimos viendo la evolución de GPT-5 sobre otros modelos. Acá lo que podemos ver es los errores que comete, porque por supuesto la IA no es infalible, pero comete errores sensiblemente menores a los que comete el ser humano. Cloud también en primer lugar y seguido por GPT-5. Acá están los 9 sectores representados, donde vemos que incluso en algunos sectores muy concretos, la IA supera en un 50% a los expertos de estas grandes organizaciones de Estados Unidos. Y acá lo que me importaba a mí puntualmente, que es el tema de los abogados. El tema de los abogados, Cloud casi supera en un 50% al ser humano, aunque tiene una franja de empate, y GPT-5 iguala a Cloud, pero vale mencionar que tiene más empates con el ser humano que Cloud. Acá es los entregables que logra generar la IA en referencia o en comparación con el ser humano. Vemos que cuando es puro texto, ChatGPT está en la cima, pero cuando se trata de PDFs o otro tipo de documentos, comparados con los expertos de estas empresas, Cloud es el que lidera el escalafón. Y bueno, muchas gracias. Gracias. Y ahora vamos a continuar con la charla. Acá estamos, cuestan las escaleras. Bueno, y ahora sí, a Mariana, que nos cuente qué motivó y qué temores tenías al iniciar tu diplomatura, tu maestría en inteligencia artificial. Mirá, ¿Cómo lo viviste? Mi forma de llegar es, yo trabajo en un banco hace 30 años, es una empresa que compite en un mercado. Luego vino la pandemia y la pandemia forzó la digitalización. Cuando volvimos de la pandemia, yo estaba en una empresa que competía en un ecosistema. Están las ALICs, están las fintech, están los neobancos y están los bancos incumbentes, que somos los bancos tradicionales, adaptándonos al nuevo ecosistema. Se redefinió la industria. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, esto tiene este formato ahora, que no sabemos cuál es un formato que aún ahora, por supuesto, está empezando a lo mejor tener una nueva forma, y dije, ¿dónde voy a estar yo? Y la verdad es que es todo tan nuevo, esta es mi óptica, que dije, bueno, no sé, como que lo que más suena decía, vamos con IA. Y ahí fui a la universidad. La verdad es que, a ver de qué se trataba. Por supuesto, es una facultad de ingeniería, con todas las connotaciones que todos le damos a que sea ingeniería. Con mi formación de economista tengo matemática, la parte de matemática la manejé. Y bueno, la verdad es que me dio una transversalidad para entender de ahí en más el idioma que se habla, ¿no es cierto? Mi empresa compite ahora, la empresa en la que yo trabajo, compite ahora en un entorno donde todo lo tech se volvió un commodity. Exacto. Es un commodity. Todos tenemos tech porque si no estamos afuera. Entonces, el diferencial lo ponemos las personas. ¿Qué hacemos las personas con la creatividad y con las estrategias que vamos a utilizar? Y eso es en base a lo que seamos capaces de dar, ¿no? A quiénes somos nosotros. Y en ese sentido, es capacitarse la única opción para poder liderar las empresas en el sector corporativo que compiten con
a nivel global. La forma de crear valor y de capturar valor es nueva, es global y hay que estar a la altura o no estar. O no estar. Esa es mi mirada. Me parece muy bien. Muchas gracias, Mariana. Vamos a seguir charlando de esto. Y ahora a Federico. Si yo te dijera estas palabras, ¿en qué orden o qué otras querrías traer a este público? En tu experiencia de anotarte en una maestría en inteligencia artificial en una facultad de ingeniería. Empleabilidad mayor, crecimiento profesional, ventaja competitiva, mejora en la percepción del perfil profesional, proyección. ¿Qué te inspira de todo esto que vamos diciendo en tu propia experiencia? Bueno, sin lugar a dudas, ventaja competitiva es una frase que quizás, término que elegiría. Sin lugar a dudas, la inteligencia artificial en cualquier área, pero incluyendo la legal, lo vuelve más eficiente y más eficaz. Hay distintos proyectos, algunos son proyectos muy primigenios, pero indudablemente el profesional que se capacita en IA tiene un valor agregado que el que no lo tiene. Hay una frase de un filósofo del derecho, que se llama Couture, que dice que si no estudias derecho, cada vez vas siendo menos abogado. Bueno, ahora habría que agregarle el componente de la tecnología. Si no estudias tecnología, te vas a ir quedando un poco fuera del mercado dentro de lo que es el ámbito legal, sin lugar a dudas. Fantástico, fantástico. Yo les quiero decir, porque acá obviamente lo conocen muchos, ellos son alumnos de Claudio Righetti. Claudio Righetti es el que dirige la maestría de inteligencia artificial en la Austral. Así que bueno, son alumnos de nuestro querido Claudio. Fueron alumnos, porque ya son alumnis de nuestro Exacto. querido Claudio. Perfecto. Querría también preguntarles a quien quiera responder, ¿cómo resultó esa cuestión interdisciplinaria que se da en una maestría? Digamos, ¿qué se llevan de los aportes de otras disciplinas? Obviamente me imagino una clase en donde había ingenieros, bueno, ustedes, ¿no?, de las ciencias más humanísticas. Si ustedes, digamos, generaron vínculos y se siguen relacionando, digamos, el trabajo no es solamente, digamos, uno se anota en una universidad para generar también una red de contactos, que es lo que nosotros tratamos de impulsar en este tipo de eventos. Los eventos, volver a la universidad, hace que nuestras redes de contacto nos sostengan, nos protejan. ¿Tuvieron esa experiencia? Cuenten algo si quieren, alguna anécdota, lo que quieran. No, anécdota en particular no, sí a lo que comentás y te abre, bueno, por supuesto, durante la cursada uno abraza fuerte a los que están más cerca a los ingenieros, a los analistas en sistemas, los que venimos de afuera para ir entrando al mundo, digo, porque hicimos código o veíamos cuestiones que por lo menos para mí eran muy ajenas y asociándonos de algún modo durante las clases con los que eran más técnicos y con toda esa gente quedamos en contacto. Y eso te abre mundos, porque yo después empecé a ir a capacitaciones en otras universidades o a charlas o a eventos y bueno, siempre sostenida con esa gente, ¿no? Porque siempre volvés, en mi caso, a esa referencia que eran sobre todo los técnicos. En el caso de sus empresas, entiendo que Federico trabaja en el Poder Judicial, trabaja en el sector público, Mariana en un banco. En el caso de los lugares de trabajo, digamos, ustedes fueron apoyados para poder hacerlo, digamos, ven que existe una ventaja digamos, en esta capacitación, este impulso a volver a la universidad. ¿Les dieron los tiempos, digamos, que se necesitan para los estudios, etcétera? Sí, en mi caso hubo siempre un apoyo institucional porque incluso nosotros, yo trabajo en la Defensoría Pública de Moreno y se creó un laboratorio de inteligencia artificial que funciona como una usina de ideas donde cualquier idea o proyecto que tengan cualquier integrante de la defensa pública lo pueda canalizar a través de este laboratorio de inteligencia artificial que se llama Defensoría. Y sí, hubo un apoyo institucional, por supuesto. Fantástico. Eso es muy propio y muy bueno porque nosotros también, digamos, los que trabajamos en corporaciones, en empresas, necesitamos también que la empresa, digamos, dé los tiempos necesarios para poder, digamos, justamente esto, ¿no?, capacitarnos y volver a la universidad.
No sé si quieren, a los que están aquí presentes, que los están escuchando, contarle algún aprendizaje personal, alguna recomendación. A veces los consejos, digamos, son bienvenidos en el sentido de la experiencia, ¿verdad? Nada, aquí es un público amplio, seguramente los están escuchando también abogados o contadores, hay un público variado, conozco algunos, que quisieran ustedes compartirles desde su propia experiencia, por favor. Que se animen a seguir estudiando, eso en primer lugar, e incluso que se animen, si no es una facultad. Yo, por ejemplo, venía de la Facultad de Derecho y la Facultad de Ingeniería era algo totalmente impensado para mí. Al principio cuesta, es como todo lo nuevo, pero termina siendo muy gratificante. Buenísimo. ¿Vos, Mariana? Yo creo que estamos imbuidos ya en lo digital, ya nos alcanzó. Si estamos en carrera, nuestras carreras profesionales están transcurriendo, yo creo que no hay alternativa si queremos tener una marca personal, si queremos tener una ventaja competitiva en primera persona, en tanto el nombre y apellido de cada uno de nosotros como profesionales, creo que no hay plan B. Creo que no hay plan B. Es a las aulas, pero es increíble. Una pequeña anécdota, sí. Más allá que después mi capacitación continuó hacia lo fintech, que es todo lo digital, pero orientado a los negocios. En una parte de la capacitación hice código, que para mí hice código. Y en un momento hice código y apareció en la pantalla una red neuronal. Y la verdad es que la satisfacción interna, es volver al aula y volver al éxito y darte cuenta que todo eso nuevo es como una cosa para descubrir y para crear que está ahí, porque creo que otra cosa importante es que esto vino a homogeneizarnos. Qué importante eso. Se instaló y pasamos a ser todos iguales, sacando los ingenieros, los que venimos de otras profesiones, de golpe somos todos iguales, porque nadie sabía nada. Así que el momento es ahora. Es ahora que está arrancando, que está todo por aparecer. Por aparecer. Esto de la transversalidad, ¿verdad? Sí, y esto de la interdisciplinariedad también, apoyarnos todos porque todos estamos en el cambio de era, en la transformación y bueno, y estamos empezando, estamos siendo muy nativos en la inteligencia. Claro, tenemos una gran oportunidad y somos nativos en esto de explorar la inteligencia artificial. Yo les agradezco muchísimo que hayan querido venir. Veo aquí que los están escuchando con muchísima atención. Así que, nada, verlos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si no, bueno, ahí tenemos una pregunta, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Al abogado, al doctor, una opinión, básicamente porque no es Yo pertenezco a una sociedad de realizadores de música para radio y televisión. Sí. Y quería ver tu opinión para el futuro, si la inteligencia artificial borrará derechos adquiridos de autor en una creación, ya que se alimenta de creaciones ya hechas. ¿Cómo la ves vos, por ejemplo, a nivel, ya que sos abogado y estás estudiando eso, para el futuro? ¿Cómo ves que viene eso? Porque ya hay muchos problemas en Estados Unidos de bandas que no existen, sacadas en Spotify, juicios, denuncias. Sí. ¿Cómo ves eso? Yo lo que creo es que no hay una creación de la nada, siempre hay un insumo previo. Obviamente es muy discutible cuánta es la intervención humana y cuánta es la intervención de la inteligencia artificial, pero sin lugar a dudas toma insumos previos y si fueron creación de seres humanos, como es todo lo que existió, yo creo que hay algún tipo de responsabilidad y el derecho al autor tendría que regir sobre esas obras, sin lugar a dudas. Conozco el caso que usted menciona de esta banda que incluso tenía una tapa de disco, estaba en Spotify y funcionaba y sonaba muy bien. Y no se conoció que era inteligencia artificial hasta semanas posteriores. Pero yo creo que, si me pregunta ahora, yo creo que hay un derecho adquirido por parte de estas personas que aportaron sin querer este insumo a estas obras musicales, sin lugar a dudas.
Sí, muchísimas gracias. Eso en México, por ejemplo, la Suprema Corte de México ya declaró que en México no se puede usar inteligencia artificial en actos de naturaleza comercial. O sea, hacer una música Claro. para una propaganda de televisión que genera algo comercial, ya no se puede usar la inteligencia artificial y hay demandas. Sí, porque el insumo siempre va a ser previo existente de alguien que lo creó y es un ser humano. Así que lo tienen que resarcir como corresponde. Tal cual. Perfecto, gracias por tu opinión. No, por favor. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vamos a pasar. Tengo muchas ganas de presentar a nuestra próxima speaker porque les cuento, ahora vamos a leer también su biografía, pero les cuento que la próxima speaker que vamos a presentar estuvo aquí hace 2 años o 3, no recuerdo, en estas jornadas. Ella era estudiante del ITBA y ahora nos va a contar un poco cómo fue evolucionando su carrera, su vida profesional, por su pasión a la tecnología. Vamos a escucharla con mucha atención a Sofía, que acá los chicos la van a presentar. Bueno, les agradezco. Espero que sigan disfrutando de nuestra feria, de nuestras jornadas, y hay mucho más para ver y para escuchar. Así que bueno, seguimos por acá. Gracias. Bueno, un fuerte aplauso entonces para Mariana, Federico. Gracias, Jorgelina. Y ahora quien va a pasar es Sofía Vázquez Furriel, es co-founder de Piggy Wallet. Exactamente, Juanpi. Además, Sofía es egresada del ITBA y de la Universidad de St. Gallen, Escuela de Negocios número 1 de Europa, con vasta experiencia en IA y data. Reconocida en programas internacionales como Draper University, lidera Piggy Wallet, una startup que busca ayudar a familias en mercados emergentes a proteger sus ahorros e impartir educación financiera a los niños de forma responsable. Adelante, Sofía, gracias. Un aplauso para ella. Buenas. ¿Se escucha bien? Buenas. Como ya dijeron, soy Sofía Vázquez Furriel, cofundadora y CEO de Piggy Wallet. Muchas gracias por tenerme acá. Les voy a empezar a contar un poco de lo que es mi experiencia con tecnología. No les voy a vender nada, quédense tranquilos. Y les quiero contar un poco mi camino de cómo fue de la curiosidad al propósito y cómo es que la tecnología me fue guiando en mi camino. Como dijeron, yo en el 2023 estaba justamente en este escenario hablando de inteligencia artificial generativa, que es lo que yo venía trabajando desde aproximadamente 2019 con todo lo que es data, machine learning y demás. La vida me fue llevando por quizás otros caminos, pero empecé trabajando todo lo que es data, después eso me movió a lo que es como más machine learning y después inteligencia artificial. Hoy en día estoy en otro aspecto, estoy emprendiendo, pero fue un poco un camino natural de lo que me llevó a hacer la vida. Lo que sí puedo decir es que lo que aprendí es que a veces la mejor inversión en tecnología no es aprender algo nuevo, sino con eso que ya aprendiste, es animarse y usarlo y hacer algo con todo eso. Mi camino empieza con la inteligencia artificial, pero se fue moviendo a blockchain. Ahora les cuento un poco cómo. El año pasado, aproximadamente, había una red social que se llama Talent Protocol que ofrecía 10 becas para ir a la conferencia más importante de blockchain en Europa. Yo quedé en estas becas, pero ¿cómo fue? Gracias a la tecnología. Estas becas, vos tenías que conseguir que la gente vote por vos, medio como una campaña política de alguna forma. Estaba compitiendo contra todos influencers y a mí nadie me conocía. Yo no tenía forma de hacer que me vote gente así medio de la nada. Pero hice lo que cualquier data science podría llegar a hacer, apalancarme de datos, de información. ¿Qué hice? Como la blockchain es algo que es público y se puede saber al menos las billeteras de la gente que tiene más de este poder de voto, que era un token, conseguí información sobre a qué personas le puedo hablar para que me voten. Todo esto fue gracias a la tecnología.
Estas personas, gracias al poder de inteligencia artificial, les pude hacer mensajes personalizados de acuerdo a su perfil. Si era una persona que estaba trabajando en todo lo que es educación, yo era una de las pocas estudiantes que estaba aplicando esta beca. Entonces, un mensaje personalizado de soy una de las pocas estudiantes que estoy aplicando, por favor, vótenme. Y así sucesivamente, y fue como llegué a conseguir una de estas becas a comparación de otros influencers. Yo no sabía que esto iba a ser el comienzo de un efecto dominó del cambio de mi vida. Para participar, por tener esta beca, tenía la obligación de participar en un hackathon. ¿Qué es un hackathon? Es una competencia de programación. Yo, un mes antes de participar del hackathon, no tenía idea lo que era. Que participamos en Bruselas, en lo que se llama ETH Global, que es el hackathon más grande a nivel blockchain y tecnología. Ahí fue cuando surgió la idea de Piggy Wallet. Pero no fue para la tecnología. Fue porque queríamos resolver un problema. Pensando en Argentina, entendemos el problema de la inflación. Si vos ahorrabas en 2015 el equivalente a $1.000, pero en pesos argentinos, 10 años después te quedaban solo el equivalente a $9. Es un problema que la gente quizás externa no lo entiende, no entiende lo que vivimos nosotros. Y perdés el 99% de poder de compra en un año. Ese fue el problema que queríamos resolver. ¿Pero cómo? Por un lado, Piggy Wallet se basa en que los menores de edad pueden aprender a ahorrar con tareas que le asignan los padres, y a medida que completan estas tareas, los chicos ganan recompensas, es decir, dinero. Ellos se aprenden gestionando ellos mismos con distintos objetivos de ahorro. Si se quieren comprar la PlayStation, un juguete o lo que sea, para que ya de chicos entiendan el valor del dinero y no sea simplemente que el padre les hace una transacción y ya está. Y bueno, y para nosotros también era muy importante que en todo este proceso ellos aprendan. Fuimos al hackathon con esta idea que era un problema humano, no era un problema cripto, no era un problema de AI, era un problema real que la gente tiene. Gracias a esto, ganamos esta competencia. No solo ganamos el track general, sino que ganamos 4 premios más, siendo argentinos. Eso fue realmente un logro del cual estoy muy orgullosa. Y esto empezó siendo una idea de un hackathon y terminó siendo el cambio, digamos, de mi vida, el cual ahora le estoy dedicando al 100% a esto. Después de eso, al volver, gracias a LITVA, que como comentaron yo fui alumna, pude aplicar a Start Fellowships, que es una aceleradora en Suiza, donde seleccionaban 25 proyectos de Latinoamérica. 6 éramos argentinos, así que gracias a este hackathon fue como un efecto escalonado de quedar ahí, estar 4 meses viviendo en Suiza en una de las mejores universidades de negocios del mundo, con mentores, inversores y demás, empujando y ayudándonos a tener la mejor startup posible y generar también empleo acá en Argentina, ¿no? en Latinoamérica. Cuando estaba volviéndome del avión de toda esta experiencia, que para mí fue realmente una locura, me llegó un mail con el poco wifi que tenía de que habíamos quedado seleccionados para ir a Draper University. Para los que no saben qué es Draper University, es un fondo creado por Tim Draper, uno de los inversores, diría, más grandes de no solo Silicon Valley, el mundo. Invirtió más de 30 unicornios. Para que se den una idea, en Argentina hay aproximadamente 12 unicornios no más, que son empresas valuadas en $1.000 millones, y él invirtió en 30. Para los que no conocen, él es Tim Draper, y tuve la oportunidad de pitchearle, de contarle un poco de lo que estaba haciendo, y no solo le gustó la idea, sino que dijo que le encantaría que sus nietos usen Piggy Wallet. Eso fue una validación muy, muy fuerte para nosotros, y fue algo como que nos voló la cabeza, pensando de cómo nosotros no buscamos emprender, sino que la tecnología y la necesidad de estos usuarios nos llevó a eso, nos impulsó a cosas que aprendí en todo este tiempo. Diría que primero, la tecnología es el medio, no el fin. En startups, en corpos, la tecnología importa, pero lo que realmente cambia es entender el problema humano que estás resolviendo detrás. Por otro lado, el aprendizaje es constante.
especialmente cuando estás haciendo una startup. Yo ahora tuve que aprender un montón de aspectos legales de contabilidad, que yo estaba enfocada en data, pero es algo necesario iterar lo más rápido posible y mejorar constantemente. No está mal equivocarse. Las personas que no se equivocan es porque no están necesariamente haciendo las cosas o no se están moviendo lo suficiente, porque así es la mejor forma de aprender, diría yo. Y el valor está en las conexiones. Nada de esto que llegué a hacer lo hice sola. Siempre fui impulsada por amigos, familias, mentores, comunidades, y creo que cualquier aspecto que hagan, no solo una startup, un proyecto personal, corpo, lo que sea, lo mejor que pueden hacer es tener un equipo, trabajar en equipo y tener una red de apoyo importante. Para mí esta es mi red de apoyo. Y por último, la curiosidad para mí fue mi mejor inversión y soy fiel creyente de que el futuro no se predice, se construye. Gracias. Bueno, un aplauso para Sofía. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Vamos a pasar a este momento de preguntas. Bueno, voy a arrancar yo para romper un poquito el hielo. Bueno, sos muy joven y la inteligencia artificial es algo que ya conoce prácticamente todo el mundo, ¿no? ¿Cómo pensás que va a crecer en el futuro, pero en el futuro cercano, en los próximos años? Porque ya es algo de la semana pasada, ya cambió todo en la inteligencia artificial. ¿Cómo va a ser en el futuro cercano para vos? Yo creo que la inteligencia artificial nos hace de alguna forma como superhumanos. Las cosas que quizás podía hacer 5 personas, ahora una persona puede hacerlo, apalancada por la inteligencia artificial. Creo que lo vivo todos los días haciendo una startup, que hay un montón de aspectos que yo no conocía y tuve que aprender, y siento que la inteligencia artificial me potenció a hacer las cosas más rápido, mejor. Y creo que en el corto plazo las personas que se involucren con la inteligencia artificial tienen una gran ventaja frente a las que no, quizás. Un momento en el que se está hablando mucho de la educación financiera en los chicos. Vos decidiste crear esta app. ¿Cómo pensás que será el futuro de esa educación financiera también en los más chicos, no? Y me encantaría creer que va a ser algo que va a mejorar, diría. Al menos ese es mi objetivo, por eso estoy haciendo Piggy Wallet. Principalmente porque no solo en Argentina, sino a nivel mundial no hay mucha educación financiera, tanto en los colegios o mismo la gente termina aprendiendo cuando ya es adulta y ya comete errores graves que podrían haber sido, digamos, previstos, claro, si se sabía un poco de educación financiera. O sea, mi objetivo sería hacer esto acá en Argentina, porque creo que teniendo en cuenta la situación económica del país, es donde más lo necesitamos, también por una cuestión de inestabilidad económica que vimos constante, diría, es donde más valor también le podemos dar para cambiar esa narrativa de decir, ok, sí, tenemos inestabilidad económica, pero cuanto más nos aprendemos y preparemos a las próximas generaciones a navegar esta incertidumbre, también creo que mejor nos va a ir como país en cierto aspecto. Bueno, muchísimas gracias, Sofía. Un aplauso nuevamente para ella. Gracias. Bueno, y ahora llegó el momento de un reconocimiento a la trayectoria. Queremos dedicar un momento especial dentro de este programa de las sesiones técnicas para reconocer la trayectoria y el compromiso de una persona que con su trabajo viene dejando una huella profunda en nuestra industria, el ingeniero Juan García Visch. Como muchos ya sabrán, este año ha sido distinguido como miembro de la SCTE y por ello en este acto celebramos su pasión y su gran aporte para el desarrollo de la industria de las TIC. Desde su rol en la Comisión Técnica de ATBC y desde su trabajo en Gigared, Juan viene siendo pilar fundamental en la capacitación de técnicos y profesionales, fomentando la actualización permanente con la convicción que la calidad y la formación son base para el crecimiento de esta industria. Su pasión, generosidad al compartir su conocimiento y el compromiso con la actividad lo convierten en un referente indiscutido para seguir fortaleciendo todo este ecosistema digital. Hace entrega del premio a su trayectoria el ingeniero Roberto López, presidente de SCTE Cala Chapter, doctor Federico Fornelli, presidente de ATBC, y el ingeniero José Machado, presidente de la Comisión Técnica de ATBC.
A ver, ahí creo que ya está habilitado. Hola, hola. Ahora sí. Bueno, creían que se iban a salvar de mí, pero una vez que agarro el micrófono me aguantan por media hora, pero 5 minutitos nada más. Para mí hoy es un día muy especial. Hoy es el cumpleaños de mi madre y quiero compartir este premio especialmente con ella, porque todos ustedes son padres o madres y saben que el mayor orgullo de un padre o de una madre es ver el éxito de sus hijos. Y como mencionaron al principio, este reconocimiento, de hecho, es una consecuencia, una trayectoria de 44 años, y lo importante para mí es sentir que uno va dejando una huella en el camino y tiene gente que la sigue y gente que utiliza esa guía en decisiones cotidianas. Esto es más notable a través de las capacitaciones y cuando uno comparte conocimiento, porque todo lo que uno comparte se multiplica. Entonces, es muy importante que cada uno participe en esa cadena de compartir conocimiento y experiencia. Finalmente, quiero agradecer, en primer lugar, a la ATBC, a los miembros de la ATBC, cuya comisión técnica integro desde el año 1986, junto con Babi y con los que le dieron el puntapié inicial, junto con el ingeniero Curatela, que hoy no está ya con nosotros, y después lo sucedió el ingeniero Rossi en la conducción de la comisión técnica. También agradecer a todos los que me acompañaron en alguna parte del camino. Algunos están acá, algunos se acercaron virtualmente, desde compañeros del Colegio Industrial, el Colegio Pío IX, en el cual yo me forjé y hice mis primeros pasos en la electrónica y en las comunicaciones, la integración en el cable con Cablevisión, que no sé quién nació primero, si Cablevisión nació conmigo, yo nací con Cablevisión, pero comenzamos en el año 1981. Ahí se inició mi carrera en telecomunicaciones hace 44 años, cuando el cable recién empezaba a germinar en las grandes ciudades, porque originalmente la televisión por cable la teníamos solo en ciudades alejadas donde no llegaba la televisión por aire, y Cablevisión fue el primer operador que aceptó el desafío de ofrecer este tipo de servicio en una ciudad bien atendida por la televisión abierta. Comenzamos en 1981 con 6 canales, 5 de aire y 1 propio, pero siempre mirando hacia adelante. Y ese es otro consejo que les doy a quienes tienen que tomar decisiones técnicas. Comenzamos con un servicio de 6 canales de televisión, pero planificamos una red de 35 canales. En esa época mucha gente me decía, ¿para qué querés una red de 35 canales si solo vas a transmitir 6? En 1986 ya nos movimos a red de 60 canales y nada más que teníamos 15 canales. Siempre un paso adelante. Creo que el principal desafío que tenemos todos aquellos que estamos en un área técnica, en este tipo de industria, es tener la capacidad de imaginar el futuro. Nadie sabe qué nos depara el futuro. Tenemos que imaginarlo para poder crearlo, porque no podemos crear aquello que no tenemos la capacidad de imaginar. Bueno, una vez más, gracias a todos. Los que me acompañaron en Cablevisión, BCC, Multicanal, Gigared y en múltiples sitios y operadores de la industria. Gracias una vez más.